Buenas a todos, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tengo el honor de presentar a una persona que fue profesor mío en la ESO, en cuarto de la ESO en música. Presento a Jairo, encantado, de verdad, es un honor, un placer que estés aquí. Y bueno, tú actualmente ejerces la profesión de profesor de música. También haces o hiciste conciertos. Sí, hijo, sigo haciendo, sí. Eres pianista, bueno, tocas de todo. No sabría decir muy bien si tienes un estilo, un instrumento fetiche. Bueno, el piano es el que me dio de comer. Sí, bueno, ¿no? Después, una vez que tocas uno, instrumentos muchos. Pues me gustaría comenzar preguntándote acerca de... Todo tiene un inicio. ¿Cómo fue o cuando eras pequeño? ¿Cómo te adentraste en este mundo de la música? ¿Por qué te llamó la atención tocar instrumentos? O si tuviste algún momento en el que empezaste a ver el hecho de tocar, bien sea el piano, bien sea la guitarra, no sé con qué instrumento empezaste. No, bueno, supongo que empieza el sonido, lo primero, ¿no? Es una curiosidad por el sonido desde siempre. Por todo, ¿no? Si los pájaros, la escucha. Y después, pues mi hermano mayor tocaba la guitarra. Entonces, bueno, y ocurrió una vez que compraron un teclado pequeñito de estos que había chinos. Estos, En los chinos, sí, sí, pero eran así, o sea, tenía igual 5 notas o 6. Y empecé a sacar canciones con él. Tenía mi prima un PT1 de aquellos, entonces lo pedí. Empecé a tocar y bueno, y hasta hoy. Fue una cosa... Pues bueno, sacando melodías y me gustaba y... Tocabas un poco lo que se te ocurría, ¿no? Sí, lo que escuchaba, o si escuchabas algo. También, bueno, juegas con ello. Es un instrumento que cogerlo como un juguete, ¿no? Es probar, jugar con él. ¿Y llegaste a estudiar música como tal? O sea, igual cuando en el colegio tenías la asignatura de música, pero más adelante fuiste a algún... De aquella música, bueno, es como... Había en el instituto tal vez un año... Sí, hubo un par de años, sí, es verdad, sí. Pero no, a ver... Yo fui autodidacta siempre. Y después sí que había María Luisa, que era la directora de la escuela de Enrique Truán. Un amigo de mi hermano me llevó a ella, yo ya tocaba el piano. Y de aquella pues dijo, bueno, vamos a darte clases. Y me metió directamente en cuarto de piano. Lo que ocurría es que yo no sabía leer música, entonces... ¿En cuarto de piano de una academia, de una escuela? Sí. Lo que pasa es que yo no sabía leer música, etcétera. Tocaba de oído. Y ahí hice algo, pero bueno, poco porque... A mí esto me pilló, igual tenía ya yo 17 años, así, con 18, 19 me fui para la mili. Pero bueno, sí a lo mejor me dio bases para empezar a leer. Y después lo que ocurrió, bueno, ya me corregía la lectura y después dejó la clase y la academia aquella porque, bueno, fui para la mili y después fui alguna vez a su casa. Pero más que nada lo que hice fue después... leer mucho, ¿no? Tengo una biblioteca a lo mejor que igual tiene 2000 libros de música y formarme por mi cuenta. Porque después yo empecé la universidad y ahí hice musicología. Y entonces, pues bueno, había que tener una soltura y lo que hice fue aprender mucho de libros y de aquella no había internet, entonces claro. Libros y oreja. Y después yo ya trabajaba como músico muchos años, de hecho, porque esto fue poco antes de nacer mi hijo, que tiene ahora 8 años, pues ahora 9 años o 10, tiene un amigo percusionista que estaba estudiando, se había metido a trombón, y entonces me apunté al conservatorio y bueno, hice un par de años que bueno, llegué a... No sé si era sexto sería de profesional. Lo que pasa es que ahí fue cuando nació mi hijo y bueno, lo dejé. Pero lo que era arreglado en cuanto a conservatorio, el paso fue por ahí, por trombón. Que me ayudó mucho porque el trombón, los pianistas leemos muy mal. Porque son 2 claves y cuesta, es otra cosa. Leer partituras, sí. ¿no? Me refiero.
Y los instrumentos melódicos, sin embargo, cuando cogí el trombón me di cuenta, casi que aprendí a leer, ¿no? De otra forma, porque es, claro, concentrarte solo en una línea, la vas cantando, es distinto, es una lectura mucho más, es de otra manera, ¿no? Entonces, pero bueno, después, bueno, hice la carrera de musicología, después un máster, otro, bueno. Pero al final lo que cuenta en la vida no es lo académico, es lo que hagas tú. Se cuentan más todos esos libros que he leído y las horas que pasas y tu propia inteligencia, que es la que te va llevando a los lugares, a los sitios. Encima antes, que ahora con YouTube o con otros medios es mucho más fácil quizás aprender cualquier tipo de cosa, ya no solo sea música. Y mediante esos libros que leías y demás, ¿qué aprendías? Ahí ya como las partituras o cómo tocar X cosa... Es una búsqueda, al final las profesiones artísticas tú te metes en ello y después siempre surgen preguntas y una búsqueda que vas y vas tirando por un lado por otro. La respuesta pues a veces está en la filosofía o está en la matemática o está en otros sitios o está en la calle, no es... Los libros, bueno, ayudan, hay de todo tipo, hay libros técnicos, hombre, libros técnicos siempre ayudan mucho, lo que es porque la música tiene un componente de la armonía y que hay que conocer, entonces bueno, muchos sí, los libros técnicos te ayudan, en ese sentido, siempre de aquella, pues yo compraba los libros en Madrid, en Barcelona, que no había, era muy difícil conseguir algunas cosas, igual que música, había tipos de música que era muy difícil conseguir, o escuchar, no era... Claro, lo que supone Internet, el mundo anterior a Internet... Era muy diferente. Claro, el conocimiento costaba mucho, era complicado. Y tienes que buscarlo, no era sí, había muy que cómodo. buscarlo. Tienes que ir a la biblioteca, buscar el libro, lo que sea. O como pudieras. Y comprarlo. Y tú, claro, fuiste un par de años al conservatorio, por lo que dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo es el conservatorio? Es muy estresante, como se dice. Depende, es complicado. En la vida, un profesor de música, yo siempre le digo que te la arregla o te la jode. Sí. Depende con quién des. Yo tuve suerte que di con Toño, un chaval majísimo, con el que después además di algún concierto y muy bien. Pero la enseñanza del conservatorio sí tiende, yo creo, no sé cómo estará ahora, igual es distinto, pero antes era muy estricto, son muchas horas. Los niños, claro, salen del instituto después o del colegio, después tienen que hacer el conservatorio. Y bueno, el resultado es que hay un caso de un porcentaje muy pequeño de licenciados. Entonces, yo creo que el sistema falla un poco, ¿no? Falla el sistema en muchas cosas, en que, bueno, la exigencia... Presión. Sí, hay muchas formas de enseñar esto. Ahí siempre... Mira, hay dos películas que resumen. Una es la de White Plus, esta, no sé, de un batería de jazz, una presión total, el modelo ruso, ¿no? Que antes, pues bueno, se enseñaba así. Y después hay una que no me acuerdo cómo era, un director de orquesta que, bueno, que le da un infarto y entonces se retira a su pueblo, es un director internacionalmente conocido. Y entonces empieza a enseñar al coro de su pueblo, con muchísima tranquilidad, etc. La verdad, la educación no tiene por qué estar basada en lo que es el castigo, ¿no? Que era a lo mejor como nos educamos nosotros. Sí, en el colegio. Pruebas o suspendes, ¿no? Exacto, pruebas o suspendes, pon presión. Eso forma un poco parte de lo que es, bueno, una actitud más racionalista, pero al final el cariño, la solidaridad, hacen otras cosas. O sea, es que tomarse las cosas de otra manera. Pero más que nada es que bueno, que es habría que replantear bastantes cosas, yo creo, en cuanto a la educación en los conservatorios. Bueno, poco a poco se va haciendo, pero sí, habría que replantear y abrirlos un poco, yo también, porque creo que, bueno, están como específicamente para el alumno excelente de música, pero bueno, es un bien social que tiene que cumplir más funciones. Hay gente por ahí que a lo mejor también quiere estudiar música, o jubilados, o etcétera, que por qué no van a tener un espacio, ¿no? O sea, es aprovechar también. Pero bueno, eso son cosas que, bueno, poco a poco irán llegando, digo yo.
Sí, a ver, cuando llevas muchos años con un determinado modelo, al final cambiarlo Ya. es un poco complicado, un poco salir de esa zona de confort, ¿no? No sé cómo lo plantearán. También estudiaste musicología, ¿no? En la carrera. Actualmente yo creo que vivimos una especie de crisis en cuanto a carreras universitarias. Mucha gente prefiere hacer ciclos o igual en música prefiere meterse en una academia normal de música en vez de estudiar solo musicología. ¿Tú crees que a ti te rentó estudiar esa carrera? Sí, muchísimo. ¿La recomiendas? Sí, Musicología. Sí, yo bueno, encantado. Más yo no podía ver... ¿Y dónde la estudiaste? ¿En Madrid? No, en Oviedo. En Oviedo, ¿eh? Ah, en De aquella era lo mejor que había en España, además. No había que viajar a ningún sitio. Pero sí. Y además yo no pude estudiar música, entonces yo era autodidacta. Para mí el poder tener un profesor allí y tal, yo iba con la boca abierta. Sí. O sea, no, muchísimo. Mucho. Y hay que, claro, es que yo no lo sé, por eso te pregunto. ¿Hay que das? Igual a día de hoy cambia un poco, pero hay que das historia de la música. Ahí había de todo. Das a los diferentes intérpretes. Tenías de todo, desde historia de la música, también acústica, organología, estética, pensamiento musical, análisis, crítica. Es muy abierta, ¿no? Date cuenta que musicología son la historia y ciencias de la música. Entonces, las ciencias de la música son muy abiertas. Está desde psicología de la música. Claro, después uno se va especializando. Oye, soy un compositor y tal, pues construcción, armonía, contrapunto. Me gusta el periodismo musical, pues crítica, medios audiovisuales, etcétera. Hoy me gusta la producción, pues informática musical. O sea, deriva para mucho. Lo que hacen es darte un campo muy abierto y después uno ya va un poco especializándose, ¿no? Pero sí, lo recomiendo muchísimo en todos los niveles. Me causa especial curiosidad el apartado este que dijiste de crítica. Sí. Porque al final la música es un arte. Entonces un arte es muy subjetivo y pues te puede gustar o no gustar una canción, una melodía, una armonía. Pero ¿cómo la puedes criticar? Porque al final es muy subjetivo, ¿no? No es tan subjetivo. No. Pasa con la pintura también. Sí. Para que haya esa subjetividad tiene que haber una objetividad. O sea, es decir, tú y yo ahora estamos hablando porque hay un componente común. Si no existiera ese componente común, sobre él hay divergencias, las tuyas o las mías, que son las que hacen la subjetividad. Tu mundo es mío, pero hay un componente común. Y en el arte, quieras que no, hay unas formas. O sea, yo cuando veo, si vamos al caso de la pintura, ves cosas y dices, no funciona. Técnicamente. ¿Por qué? Funciona, ¿no? Está rompiendo las leyes de la forma, o no está compensado. ¿Está hecho adrede? ¿Se busca un efecto tal? No, es un descuido. Es falta de oficio. Hay muchas cosas. O sea, es que, a ver, yo donde controlo es en fotografía. Y en fotografía hay unas leyes. La regla de los tercios, la del horizonte y demás, la del espacio. Pero es que esas leyes, si las controlas, puedes romperlas. Sí, claro. Y entonces en música me imagino que eso también se puede. Eso es lo bonito. Y por eso está ahí lo que digo de crítica, porque puedes decir que está mal, pero él sí quiso romper esa regla para su propio beneficio. Sí, pero eso se hace con consecuencia, o sea, ahí tiene que ser consecuente. Eso se ha hecho muchas veces, por eso las cosas nuevas tardan en llegar o en asimilarlo a la gente. La gente está acostumbrada a escuchar algo, y entonces lo nuevo, si es rompedor, pasa con Schoenberg o el atonalismo, son cosas que a la gente todavía casi ni les han llegado. Han llegado porque, bueno, usa mucho el cine, música expresionista, y entonces, bueno, de ahí del cine les ha ido calando, pero en su tiempo cuando salió, pues la gente escucha eso y ¿qué es esto? Pero bueno, después tienes que ver que hay un sentido. O sea, al final es ver la coherencia, ¿no? Porque todo arte, al final, tiene unas pautas que están ahí. Que hay que seguir, ¿no? Es exacto. Bueno, no es que haya que seguir, es que si no las tiene no es arte. Es otra cosa. Vale. No, pues muy interesante esto. Tú sabes de historia de la música. ¿Sabes de autores? ¿Sabrías decirme uno? Igual favorito es muy difícil porque hay muchos, ¿no? Pero alguien que te haya marcado, que le admires por su obra, por lo que hizo. Todos, porque es que, claro, es que cada uno aporta una cosa. Esto es como cuando dices, ¿cuál es mejor, este o aquel? No. Hay genios, por ejemplo, que rompen o que abren nuevos caminos. Monteverdi,
cierra Renacimiento, abre Barroco, Beethoven, lo mismo clasicismo, romanticismo, Schoenberg, gente que abre caminos nuevos, y hay otros que llegan y lo que hay lo dejan perfecto, lo redondean, Mozart, ¿no? Es decir, entonces, y cada uno te aporta, y después la personalidad. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito hoy? Pues cada uno te da unas cosas. Cada uno trabaja en un campo, entonces es un poco como... Y te voy a preguntar entre dos. A ver, esto es opinión, ¿vale? No es decir que uno es mejor objetivamente, es opinión, ¿vale? Entre Mozart y Beethoven, que igual son los dos más famosos, Vivaldi, Schubert también son muy conocidos, pero entre Mozart y Beethoven, ¿con quién no te quedarías? ¿Cuál te gusta más? Porque ya sé que es comparar un poco papá con mamá, Sí. pero... Y los dos tienen caos, pero bueno, más tirando a lo que te digo por el estilo, por personalidad y tal, yo soy más Beethoven. Más Beethoven, ¿eh? Más Beethoven porque, bueno, Beethoven en los últimos cuartetos pasaron muchos años hasta que se llega a hacer cosas como las que está haciendo. Y bueno, soy más... No soy tan ordenado, Mozart es más, bueno... ¿Más? Más clásico, más proporcionado, más orden. Yo no. Yo soy más también de investigar y de abrir cosas, ¿no? Y eso lo cumplía Beethoven, digo. Claro, es un poco... ¿Y hay alguna canción, melodía, que te guste más en general? Como tenemos canciones favoritas, ¿tienes alguna canción, melodía de Beethoven o de Mozart o de Schubert o de...? No, muchas, miles. Las melodías surgen y si no las haces tú. O sea, es que cada día es una nueva. Sí, no tienes una favorita, ¿no? No, bueno, a ver, sí tengo una forma de escucha obsesiva, que cuando escucho algo que me gusta, insistentemente, ¿no? Pero no favorita. Mira, hace poco todavía, así que me hubiera enganchado de Strauss, las 4 últimas canciones. Precisamente la última, la cuarta, preciosa, una melodía que a mí cierra casi el romanticismo entero. Y bueno, que sí que la escuché así, y ahora pues está esa, pero dentro de un mes estará otra, y bueno, y si no, el momento, y bueno, melodía es la vida, el sonido. Sales ahí, está el Merlo cantando. Va variando. Claro. A lo largo de tu vida también diste muchos conciertos, sigues dando a veces, ya bien sea en bodas o en bares, sí, o de todo. En teatros. ¿Cómo es ese mundo de ir tocando por diferentes escenarios, ¿no? ¿Tienes algún concierto que te haya marcado más que otros? ¿Alguno más importante que otros? Cuéntame. Los importantes, claro, cuando vives de ello, los importantes son los que te dejan más dinero. Pero, o sea, como músico, los importantes son los proyectos en los que estás a gusto, que suenan bien, que tú sales al escenario orgulloso de lo que haces, que lo puedes defender y estás a gusto. Y porque muchas veces, claro, el problema de dedicarse profesionalmente es que acabas hasta pasando vergüenza en el escenario, porque tienes que defender cosas que no son defendibles, o estás tocando por dinero, o haciendo cosas que no te gustan, o sencillamente, pues a lo mejor un estilo de música o un contexto no te gusta y tienes que hacerlo, y porque bueno, necesitas... ¿Llegaste a pasar vergüenza en el escenario? Bueno, yo no soy muy vergonzoso, pero bueno, sí decir, madre mía. ¿Qué estoy tocando? ¿Qué es esto? No por mí, ¿no? Pues por cosas que... Claro, por ejemplo, lo que es las fiestas de baile, lo que se llama, por ejemplo, la pachanga, normalmente, a veces vas con un cantante que no conoces ni sabes cómo canta, y cuando ves el percal... Pero bueno, que son cosas que es defendible porque lo que está haciendo es ganarse la vida y ya está. Pero bueno, sí hay cosas que bueno, o a ver, es que a lo mejor estás tocando un estilo de música que no te gusta. O te llaman, una vez que estás en el ruedo, digamos, en el gremio, pues puede ser que te llamen, oye, puedes venir a hacer esto, puedes venir a hacer aquello, hay tanto dinero, tal, tú vas. Pero no quiere decir que eso que hagas te gusta. A lo mejor tienes que ir a tocar un estilo que no soportas, unas canciones que no escucharías ni siquiera que vaya, la escuchas para notar la armonía, ver cómo va, punto, y es que no quiero saber nada de esto, pero bueno. ¿Llegaste a tocar bachata, reggaetón, sí, estas canciones? Todo. Bueno, reggaetón a mí ya me ha pillado
porque hace muchos años que no hago música de esta de baile y de esto. Pero la bachata sí salió de aquella cuando yo hacía estas cosas, pero el reggaetón ya me pilló fuera de eso. Yo hacía años que no... Bueno, una vez hice el año pasado que me llamaron un par de cenas de baile, porque bueno, era una persona que me había dado mucho trabajo en su día y por hacerle un favor. Pero bueno, si me llaman ahora para una orquesta de estas, como me llamaban antes, no voy ni por asomo. ¿Y cumbias? Sí, claro. Sí, no, las médicas. Cumbias, pasodobles, esto, y Beethoven, y Mozart, y Bach, y rock and roll, y funky, y a ver, a lo mejor imagínate, por la mañana ibas a una iglesia y tocabas el órgano de iglesia, la marcha nupcial y tal, una boda. Y de ahí te ibas a tocar otra boda a un hotel o a un restaurante. Y ahí tocabas pasodoble, cumbia, esto y aquello. Y salías de allí, a lo mejor te ibas a un pub o lo que sea a tocar rock and roll o funky o lo que fuera. Y al día siguiente a lo mejor tenías un concierto de clásica en un museo acompañando a unos poetas o etcétera. Claro, el secreto es también diversificar, porque cuando trabajas en estas cosas tienes que andar a todo. Porque si hubiera una industria musical en Asturias, digamos, potente, pero no la hay, entonces al final es complicado vivir de músico. Tienes que compatibilizarlo pues con la educación, otras cosas. Pero si no, pues tienes que diversificar, tienes que coger y decir, bueno, o estoy a todo, porque si dices, bueno, yo es que solo toco esto, o es que yo toco clásico. Bueno, pues ¿cuántos conciertos te has conseguido este mes? 2. Pero si tocas clásico, tocas jazz, tocas rock, tocas... estás mucho más abierto al mercado. Aprendes cuando sabes cómo funciona la música y demás, tocar diferentes tipos de instrumentos, bien sea de aire o incluso percusión de cuerda, es más fácil, ¿no? O una vez que aprendes cómo funciona, puedes saltar instrumentos con mayor facilidad. Sí, hombre, a ver, el lenguaje musical, la estructura, la claridad, el ritmo, todo eso te ayuda mucho. O sea, te hace tener las cosas más claras. Práctica, ya piensas... Claro, mucho el proceso de tocar es entender cosas. Saber por qué pasa aquí esto, o este sonido, esto que estoy haciendo aquí, que tiene esta sensación siempre. Después descubres que es una séptima, que te abre un puente hacia la es una séptima dominante que te abre un puente hacia la tónica y tal, y vas comprendiendo esos procesos y dices, ah, claro. Entonces después eso, una vez que lo tienes, toda esa teoría, toda esa información, claro, cuando coges un instrumento, al final queda lo que es la mecánica, la ejecución, nada más. Entonces es adaptarte a él, pero bueno, es también un poco, después, vocación, cada instrumento es distinto, tiene sus cosas, el viento pues tiene sus particularidades, la cuerda las suyas, etcétera, pero bueno, sí te ayuda, claro, o sea, conocimiento siempre te ayuda, esto es como una mochila, vas cargando y todo eso te va a servir siempre. Algo muy difícil para los principiantes, al menos en mi caso, es el oído. Entrenar el oído, ¿no? Saber que esa nota es un la, o esa nota es un fa, o esa nota es un mi. Me acuerdo cuando íbamos a clases que, bueno, tuvimos que preparar un concierto en su día y yo era el del bajo, otros 2 amigos míos eran cantante y guitarrista, y a la hora de afinar la guitarra, yo y mi amigo sacábamos el móvil, una aplicación que escuchaba o tal, y tú con oído ya lo hacías. Tú tocabas la cuerda, veías que tal y ya la afinabas tú a oído. Es algo para mí impensable, porque es que yo diferencio una nota de otra, pero no te puedo decir, no sé decir que si es mío o es fa. Bueno, eso es oficio y es práctica. Tampoco es... A ver, el oído puede ser intuitivo. Pavarotti cantaba, no sabía leer música. Y solo cantaba, ¿no? Él cantaba, pero bueno, o sea, quiero decirte, si vemos Paco de Lucía, o quiero decirte, según el estilo, etcétera, lo primero es el oído en sí, escucho y ese gusto por hacer las cosas. La educación del oído está sobrevalorado en algún sentido, cuando dicen, es que tiene oído absoluto y tal, ¿no? El oído absoluto es una cualidad que nacemos, en teoría, todos con ella, después hay una poda, y se hace el oído relativo. El oído absoluto es que si oigo aquí ese sonido, no lo habré partido, ¿no? No, está bien. Pues si oigo ese sonido, sé que nota es, ¿no?
Normalmente la gente funciona por oído relativo, que es que oigo un sonido y en relación a ese que sé, puedo saber el otro. Es una cualidad que le queda a algunas personas. Por tener oído absoluto, no vas a ser un gran músico. Tienes oído absoluto, pero tampoco es que seas mejor músico que otro. La música son muchos factores. Entonces, y bueno, educar el oído, pues está bien, pero tampoco es algo tan fundamental. Hay muchas cosas que a lo mejor a veces son más importantes. Educarlo en el sentido académico, ¿no? Decir, tal, hago un dictado y copio esto y esto. El dictado puede estar en las manos, o sea, son distintas habilidades. Un músico, bueno, tengo que escribirlo, lo escribo, pero a lo mejor viene un guitarrista que toca de oído y es que esa habilidad la tiene en las manos, lo escucha y son sus manos las que lo buscan y lo hacen. Es una inteligencia que está en otro sitio, pero al final es importante, pero bueno, tampoco... Y es una cualidad que a veces desarrollas. Es que si tú cogieras la guitarra y tuvieras que afinarla todos los días, eso acaba interiorizado en ti. Y ese sonido acaba interiorizado. Y normalmente, las personas cuando escuchamos una canción, si tú la recuerdas, la vas a recordar en el tono en el que estaba. El tono no la vas a recordar en otro tono. Entonces, a veces, oye, yo sé que esto empieza en mi, pero no lo recuerdo. Vale, esto es un mi. Entonces, bueno, eso. Sí, supongo que es práctica. Sí, son al final la misma experiencia repetida durante años, pues bueno, te queda ahí. La práctica hace el maestro. De hecho, mira, me pasó una cosa curiosa el otro día con un grupo que me llamaron y tenía que tocar con ellos y resulta que transportan todos los temas un medio tono abajo. Vale. Y estoy tocando y lo paso fatal. Porque estoy tocando y como... Yo es que es una sensación de desajuste. Claro. Y oigo las cosas y digo, esto es así. Y digo, no, es que... O sea, ellos son todos así, ¿no? Y como sí, bajaron todo medio tono por una cuestión. Bueno, cantante, hay que adaptarse entre todos. Y el cantante, bueno, le queda mejor los tonos originales, bajarlos medio tono, para que le esté más cómodo. Entonces, cuando yo llegué me encontré con esta situación. Pero digo, bueno, pues nada, se baja medio tono. Como es muy fácil a un teclado darle medio tono para abajo y ya está. Y los guitarristas lo que hacen, pues afino medio tono para abajo, y el bajista, y etcétera. Pero digo, estoy por sacarlas en todas medio tono abajo porque es que es una sensación de realidad, es mucho más cómodo, pero bueno, es extraño. O sea, es cosas de práctica, de siempre vivirlo, pues queda ahí. Pues mira, ahora que has mencionado una anécdota, ¿tienes más a lo largo de toda tu vida? ¿Tienes alguna anécdota graciosa o una anécdota que digas tú, mira qué curioso, algo así en especial? Graciosas muchas, desde ver a un guitarrista caer por un escenario, bueno, gracioso en teoría, desde... es que claro, me venían ahora de llegar a tocar y que el guitarrista se dejó la guitarra en no sé dónde, o ir a tocar a Galicia y resulta que hemos ido sin mesa de mezclas, pero entonces tienes que hacer lo que puedas para solucionar con unas pantallas amplificadas, desde estar tocando una boda y ver cómo desaparece el público, todo. ¿Desaparece el público? Sí, desaparecen todos los invitados, queda una pareja bailando, tú tocando para ellos, y después resulta que el novio se ha pegado con la novia y la familia del novio con la familia de la novia en el aparcamiento. Y... ¿Se ha pegado? Sí. Y historias son muchas. Bueno. ¿Y sabes el por qué? O sea, no digas nombres, no. Pues estás ahí tocando, no puedes bajarte porque hay una boda. Hay una pareja bailando. De todo. De cosas muchas. Anécdotas, no sé, tenía que pensar, pero sí. Si piensas en cada concierto siempre es una anécdota. Sí. Porque hay mil cosas, te pasan... Claro, tú imagínate... Yo tengo agostos en los que daba 30 conciertos, entonces... ¿Uno por día? Sí, entonces al final, bueno, y a veces 2 o 3 en un día y cosas que al final te pasan muchas cosas, claro, porque estás mucho por ahí y contextos, bueno, muchos. Sí. Bueno, pues otra vez estaba yo, mira, por ejemplo, la marcha nupcial nunca me gustó. Estaba tocando una boda en una iglesia arriba y como no me gusta, pues nunca me la aprendí.
Entonces me llamaron para tocar una boda, yo llevé una partitura, la puse y me puse a tocar allí. Y entonces sube un paisano y empieza a hablar conmigo. Oh, ¿qué tal? Ay, qué bien, ay, que tocas y qué tal y cual. Y yo allí tocando, mirando y tal, los novios desfilando por el tal. Y esto coge el tío y dice, y lees música y todo. Y yo pensando, oye, estoy tocando, déjame en paz. Y coge el tío y con sus narices me coge la partitura y dice, y vaya signos y tal y cual. Y yo ahí, y claro, yo tuve que seguir tocando por intuición. ¿No? No, lo hice porque lo hice, pero cosas que otra también, en otra iglesia estamos tocando. Y llega el fotógrafo y empieza a andar por entre nosotros, por los cables. Había un enchufe que era una iglesia muy vieja y estaba muy mal. Y yo ya no me gustaba nada que lo enchufe. Ya llegué con mala intuición, digo... Y justo están pasando los novios, justo llegan a la mitad del pasillo y ya estaba viendo yo a aquel fotógrafo. Digo, ¿qué haces aquí metido? No tendrás otro sitio donde meterte que entre nosotros, para aquí, para allá, para allá. Digo, ya verás tú. Pisa el cable y lo saca del sitio. Y se va el sonido. Yo debe ser que ya lo estaba esperando. Hostia. Que automáticamente me levanté corriendo, boom, enchufé, pipipipu, y fue un transcurso de un compás y entramos igual quedó mejor incluso. Entramos la cantante y yo. Bueno, quedó que bueno. Como si estuviese ensayado casi. Sí. Hostia. No, mil cosas. Otra estoy cantando, porque ya estaba cantando tenía ahí un librito con las letras. Entonces aquí tenía una letra, aquí otra. Y estaba cantando una canción de estas de... A saber, pues bueno, cualquiera de estos artistas de pop o tal, ¿no? Y estoy cantando, tal, todo perfecto. ¿Ahí? Y en esto la cantante se da la vuelta y mira para mí y me dice... Estaba cantando la canción con la letra de otra, pero lo estaba encajando con la música. Y claro, pues entonces ya cambié para la estrofa de al lado. Nada, anécdotas son muchas, hombre, ahí. ¿Y nunca te sentiste curiosidad por aprender? Igual sabes, no lo sé, aprender a cantar. ¿Es más difícil aprender a afinar? No, difícil, en general. A ver, difícil no puedes si decir. Más... Difícil no existe, porque si dices difícil ya no haces nada. O sea, claro. Las cosas no son difíciles. Me gustan, las hago y cada cosa tiene su proceso y ya está. Cantar tiene el suyo, tocar el piano el suyo y poner estos azulejos en el suelo el suyo. Cualquiera podría, ¿no? Sí, hombre, con claro. esfuerzo, Sí, eso. Porque hay gente que piensa que no, que es que negado para cantar y que no, porque no nació para ello. La mítica frase, no nació para ello. Sí, pero bueno, a ver, es un poco cuestión de práctica. Sí. Y es que, a ver, lo de nacer para ello no puedo decirlo porque como soy profesor, pues yo digo todos pueden y partimos del mismo sitio, pero sí, claro que hay un componente genético. Eso está claro. Hay un componente ahí, pero después, desde una base de lo que se supone la normalidad, pues todo el mundo puede hacer perfectamente. Es práctica también, es practicar. Y sobre todo es el modelo, que esto pasa con los pájaros. Los pájaros aprenden a cantar escuchando a otros pájaros. Y es el modelo. La gente que entrena pájaros, por ejemplo, uno que es campeón o que ha ganado muchos premios, pues crían a otros pájaros con él. Porque aprenden de él. O sea, mucho es el modelo que tienes. Claro, yo, por ejemplo, mira, mi hijo que ahora escucha estas cosas de los youtubers y esto y aquello. De eso te iba a preguntar luego. Versiones que hacen, y hay unos tíos que cantan que yo no puedo hacerlo, porque lo hacen fuera de tono. Bueno, a partir que todas estas parodias se hacen pues desvirtuando la voz, en plan... Autotune. En plan comedia, ¿no? En plan un poco sarcástico, pero claro, a veces es que el tío no afina las notas, ¿no? Y a mí me cuesta un trabajo brutal. Y digo yo, joder, es que... ¿Cómo hace esto? Claro, si tienes esos modelos, pues... Pero claro, si tus modelos han sido... Por eso era muy importante. La mejor escuela que teníamos nosotros era coger un disco de Gramophone o de quien fuera, poner a Beethoven o a Deep Purple o a quien fuera y tocar con ellos. La escuela era esa. Tú ponías el disco, yo quiero tocar esto, como no me gusta. Y tú tocabas con el disco. Pero te sentías parte de ello. Pero es que el modelo que estás escuchando tiene una calidad. Entonces eso es lo que ayuda muchísimo. Yo quería preguntarte acerca de la música actual. Ya sabes, el trap, el reggaetón, la bachata, todos estos artistas ahora que están saliendo ya desde hace bastantes años.
¿Cómo ves este tipo de música? Porque hay gente que lo defiende, hay gente que dice que solo sirve para bailar e ir de fiesta. Ujú. Eso de que hay música mejor que otra es cierto. ¿Tú crees que este tipo de música tiene una calidad totalmente inferior a la que había antaño, igual con el rock o con la música clásica mismamente? ¿Cómo ves este tipo de...? La música es funcional. Hay música para unas cosas y música para otras. Entonces es funcional. Si estamos en la función de música como divertimento o como esto de fondo, pues a ver, todo es defendible. Esto al final, la música, como cualquier arte o expresión, expresa lo que hay en la sociedad. Expresa un poco lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor una sociedad más superficial es la que puede ser defendible o no, es lo que toca ahora, y entonces por eso tenemos en las letras del reggaetón pues machitos ahí tal y cual, hablando mal de las mujeres y en plan, pues bueno, con unos... Claro, nos vamos a lo mejor a los 80 que hay o los 70 y a lo mejor coges letras en las que haya una intencionalidad política y una serie de mensajes o hay una poesía, pero no es malo uno ni es malo lo otro. O sea, quiero decir, cada cosa para lo que es. Siempre se va a tender a criticar la música nueva o la música que escuchen los chavales jóvenes. Con el rock pasó. Y pasó con el rock y va a pasar siempre. Pero eso no quiere decir nada. O sea, quiero decir, oye, tiene otras cosas y ya está. ¿Por qué? Porque se piden otras cosas, porque el mundo cambia y las cosas van cambiando. Ahora, si hay música mejor o peor, para mí el criterio es la construcción. Es cómo está hecho esto. Y claro, o sea, tú puedes decir, bueno, ahora vamos a comparar a Beethoven con cualquier músico de los que haya por ahí, ¿no? Vale. Con Bad Bunny, por ejemplo. ¿Con? Bad Bunny. Vale, por ejemplo. Pues bueno, famoso igual. Bad Bunny, no conozco mucho, este es algo que mezcla, ¿no? Es reggaetón. Reggaetón, vale, sí. Pues bueno. Supongamos Bad Bunny me puede aportar una serie de experiencias bonitas, esto, aquello, bien. ¿Cómo está construido y qué necesita Bad Bunny para construir? Que puede ser que melódicamente me guste más que Beethoven y que me está aportando más cosas y porque me aporta esa sensación que quiero tener de felicidad o de esto, de aquello. Pero ¿cómo está construido y qué se necesita para construirlo? ¿No? Y claro, Beethoven, ¿qué ocurre? Cuando ves cómo construyó Bach, tú coges a Bach y muchas veces cuando ves la obra dices, pero qué bien está hecho. O sea, con qué inteligencia, ¿no? Cómo está construido. Esto, si hubiéramos quitado esto de aquí, se cae. Es un poco el criterio también, o sea, es que hay criterios técnicos. Bueno, y verlo en la partitura, ¿no? Me imagino que una canción de estas no es lo mismo verla escrita con las notas y demás que una de actual, de reggaetón. Con las notas y demás. Sí, el verlo, claro. El verlo, bueno, te da muchas pistas porque ahí ves lógica, ves orden, ves... Y bueno, al final es eso, para mí es la diferencia. Que a veces puede ser que te guste más algo que no es tan bueno. Ahora, normalmente yo no voy a ponerme la novena todos los días, ni... Yo si ahora ando por ahí, pues igual me pongo una canción de estas que... Ayer estaba en clase con unos chavales y me pusieron una canción, la bachata o algo así, ¿no? La bachata. Sí, una de estas modernas. Manuel Turizo. ¿Es Manuel Turizo, Dani? Sí. Bueno, pues me quedó ahí que es la función que tiene la música popular. Son pegadizas. La función es esa, repetirte el estribillo, que eso quede en tu memoria y la repetición produce ese placer. Me pasó cuando vosotros ibais, cuando os daba clase a vosotros, aquella de Maluma, no me acuerdo. Maluma. Sí, otra también que me poníais vosotros. Bueno, algunas te quedan y tal. Bueno, en un contexto vas conduciendo, pues escuchas algo así. A lo mejor en un momento te hace mucho más feliz. Y dices, pues me mola, y con esto estoy divertido y tal. Ahora, ¿tengo que elegir? Bueno, también dependiendo cada uno, pero hostia, esto tiene una profundidad, un fondo, una forma de hacer, pero que, ¿me entiendes? Es algo abierto, y para alguien que no sea músico, que además que le da igual cómo está construido o lo que se necesita para hacer eso, pues a lo mejor ni le impresiona y le da igual, es que tampoco... Y en unos años, bueno, no me voy a meter con la música clásica, sino con, por ejemplo, el rock mismamente o el pop de los Beatles y demás. Este tipo de canciones, como son la moda actual, como antaño fue el pop, antaño fue el rock,
en unos 20 años, 10 años, cuando igual surja otro modelo de otro género musical que sea el que predomine, el modelo actual se quedará y se recordará como se recordaba el rock o el pop. ¿Tú crees que...? Sí, y sobre todo eso depende de las generaciones que se han criado con ello. Claro. Porque, por ejemplo, ahora... Mira, está pasando ahora, por ejemplo... bueno, el Paso Doble y todas estas que pertenecen a la generación de mis padres o mis abuelos sigue ahí. Pero mucha gente hoy en día ya, que fue algo que yo ya pensé hace años, vas y cuando se casan con esto quieren pues orquestas o gente que lo que toca es rock. Y después, ¿qué pasa? Que quieren esos clásicos del rock. Quieren, y hay lo que se dice pachanga rock, ¿no? Que son grupos que lo que hacen es tocar esas versiones, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Cuando esa generación desaparezca, que somos nosotros y etcétera, las nuevas generaciones, ¿con qué se han criado? Con esto. Esto es lo que ellos le piden y es lo que van a escuchar. Si tú te vas ahora a alguien, pues ¿qué queremos escuchar? Música de los 80, música porque nos criamos con ello. Los otros no, van a querer, pues, y entonces esto va a seguir mientras haya una generación que recuerde eso y que lo viva y que lo haya escuchado. Y después eso pasa a sus hijos también. Funciona un poco la música popular hoy como funcionaba antes la música tradicional. Antes tu madre te cantaba una añada o te cantaba algo y esas canciones iban pasando de oído a oído durante cientos de años. Piensa, por ejemplo, la tarara, que yo la escuché en Marruecos. Es una canción que se cantaba aquí antes de... Bueno, a lo mejor en la zona de Castilla, que se cantaba antes de la expulsión de los judíos en el siglo XV. Entonces, eso pasaba de oído a oído. Bueno, hoy en día las cosas son distintas, pero si tú pones eso a tu hijo, o la música que él va a criarse con eso. Yo en clase tengo alumnos que escuchan rock. ¿Por qué? Porque sus padres lo escuchan y es lo que le ponen y conocen esas cosas. Entonces sí, siempre se va a seguir transmitiendo, ¿no? Digo yo. Sí, o sea, eso va a estar. Otra cosa es que sobreviva el paso de, digamos, de cientos de años. Eso ya es complicado. Porque incluso dentro de lo que es la historia de la música, a mí me pasa que hay cosas que a lo mejor pues no me aportan nada. Están ahí porque técnicamente han sido una solución en un momento determinado, pero ya musicalmente pues no se sostienen. Pienso a lo mejor en un recitativo del barroco, del primer barroco, tal, que a lo mejor no... O sea, no sé que me pongas a Monteverdi y lo demás, pues a lo mejor... O ciertas cosas que a lo mejor... que se caen. Entonces sí puede ser que eso es lo que ocurre. Al final las grandes obras maestras del arte lo que tienen es que sobreviven cientos de años, que siguen ahí. Cuando vemos el Partenón o escuchamos a Monteverdi mismo, dices, joder, esto no envejece. No, claro, es que y también yo creo que es muy importante el tema, como tú bien dijiste, el tema de los padres y cómo transmiten la música o sus gustos musicales a los hijos. Mi cantante favorito es Bruce Springsteen, que es el cantante favorito de mi padre. Porque al final me crié con ellos y cuando nos íbamos de viaje a la otra punta de España, íbamos 9 horas en coche. ¿Qué disco iba escuchando? Bruce Springsteen, que sí, The River o Born to Run o cualquiera. Y... sí. El gusto del padre al hijo o de la madre al hijo... Es que tiene que ver con la música, está ligada a las emociones. Tú escuchas esas cosas y ese ambiente de cuando tú ibas con tu padre en familia, que estás protegido por el ambiente familiar, que eres un niño, vas soñando tus cosas, y hay un contexto y esa banda sonora, y esa música está ligada a esa emoción, está asociada. Entonces, buscas eso. Uno busca recrear eso, y es por lo que funciona la música. Cuando escuchamos en la radio los grandes éxitos, muchos no son grandes éxitos, son que los ha escuchado mucho la gente de forma repetitiva. Por eso antes las emisoras de radio era pum, 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 bombardeo, porque una vez que lo tienes en la cabeza, el placer por la repetición te da comodidad, tranquilidad. Si yo sé lo que va a pasar y todo está bien ya ordenado y puedo predecirlo todo, estoy muy cómodo. Entonces escucho esto, sé tal y disfruto de ello. Claro. ¿Qué pasa si ahora no es como yo creía que era? Las cosas cambian total. Y me siento más incómodo. Por eso es más difícil asimilar a la gente la música nueva o la música distinta o la música que juega con otras reglas
que no son a las que están acostumbrados. Si ahora alguien se pone, claro, yo de crío yo escuchaba con 16 años, escuchaba música hindú, coto japonés, música marroquí, clásico, rock, de todo. Pero claro, otra persona que a lo mejor prefiere escuchar siempre un estilo de música, le pones algo y un canto de los Sioux o la polifonía de los Akai africanos y se queda así, porque es otro código y le choca, y entonces no está cómodo. Suele pasar muchas veces que escuchas una canción de primeras y dices, va, tampoco es para tanto, ¿no? Y luego, a medida que vas escuchándola, más y más, igual es porque tú dices, lo dices bien, que como vas aprendiendo la canción y vas sabiendo lo que hay, como que te presta más escucharla, ¿no? Sí. Y también yo creo que las canciones y la música van muy ligadas a las emociones. Alguien que está triste, por ejemplo, lo más seguro es que se ponga a escuchar música triste. O alguien que esté feliz, que se ponga a escuchar música feliz. Puede contrarrestar, también se puede usar puede usar como terapia también, ¿no? A mí me pasaba de adolescente que yo igual estaba triste y no me gustaba, o como que me hacía sentir mejor escuchar música triste. Es que no sabría cómo... Puede ser. Es muy complicado. Puede ser, pero sí, va ligada a las emociones totalmente. A ver, el lenguaje incluso. La emoción se expresa, imagínate, una curva, es un estado que al final, ¿cómo hago? Tenemos empatía todos, ¿no? Pues busco un patrón que exprese alguna de las cualidades que tengo en común con el otro. Entonces, por ejemplo, alegre, y hacia arriba. La alegría es una expresión con fuerza, con energía. Tristeza, la quietud, hacia abajo, el decaimiento. Todo eso está en nuestro lenguaje, está en la entonación. Los primates, todas esas curvas ya van expresando estados emocionales que después se van asociando a una serie de significados, y todo el mundo se va construyendo a través de eso. Toda la cultura, el lenguaje, etcétera, y siempre está la emoción ahí expresada, y esa es la parte que expresa la música de una forma pues muy clara, y claro, está ahí. Eso inevitablemente va unido. Es, digamos, una de las mejores armas para expresar los estados emocionales. Entiendo. Y va en la forma, bueno, No, es muy interesante. Entrando ya en la parte final, me gustaría, ahora mismo eres profesor, ¿cómo es tu experiencia siendo profesor? ¿Cuántos años llevabas impartiendo clases? ¿Clases? Más o menos. Yo creo, no sé, a ver. Yo sé, ahora me lo aproximadamente, tampoco hace falta que me digas un número exacto. Llevaré 20 años, no sé. Y vale, pues... Lo que pasa es que, bueno, he dado clases en muchos contextos, di clases particulares de piano. Durante muchos años fui profesor de piano, o de análisis, o de cosas concretas. Después estudié el bachiller de artes, que ahí daba pues organología, lenguaje musical, análisis, muchas cosas. Después lo que es la enseñanza secundaria de la ESO. Cada cosa tiene su contexto. Yo siempre suelo mantener por lo menos un par de alumnos de piano por no perder, porque te aporta mucho y es una manera de enseñanza. Y después lo que es la educación, a mí me gusta, entonces tiene que ser algo vocacional. ¿Qué ocurre? Siempre depende del contexto. No es lo mismo tener una clase de 15 que tener una clase de 26. No es lo mismo tener instrumentos que no los tener. Evidentemente. No es lo mismo, o sea, la forma de trabajar puedes... ¿Y tú prefieres tener pocos estudiantes en una clase? Sí, para sí. Más tratarlos individualmente, ¿no? Eso está claro. Por supuesto, ¿no? Cuantos menos... Hombre, a veces depende de lo que hagas, claro. Si estoy trabajando con un coro, pues prefiero bastantes. Yeah. Pero si estás trabajando instrumento, otras cualidades, o incluso en la ESO, cuantos menos, mejor. En la ESO un grupo pequeño, 10, punto. ¿Y ha cambiado mucho durante Sí. estos 20 años la enseñanza? ¿Y en qué forma ha cambiado? Me gustaría saber. La enseñanza va cambiando, va intentando cambiar, se va adaptando, pero más o menos depende un poco del profesor y de lo que vaya haciendo. Lo que yo veo es que lo que cambia son los alumnos. A mí me pasó cuando daba clases de piano, ya observé que de esto no sé cuánto hace, pues
a lo mejor 10 años o más. Más, ahora 15 años yo empecé a notar que los chavales jóvenes que venían lo cogían mucho antes. Eran más inteligentes, sí. En cuanto a que, bueno, imagínate que con una obra estabas en una clase, ¿no? Para llegar y resolver un determinado problema. Y pasó que empezaban a venir esos chavales y ya echabas media clase. ¿Entiendes? Era como, los veías con una destreza mayor o una inteligencia motora mayor. Y bueno, esto no lo sé, pero ¿y porque se sentían más interesados por la materia? ¿O es cuestión de que ambos lo intentaban, pero unos tardaban más que otros? No, en esto, claro, tú date cuenta es que cuando daba clases de piano todo el mundo está interesado, porque el que va es porque quiere. Claro. No es como un instituto, que están... Pues no quiero estar aquí, a muchos. Pero no, era claramente el objetivo. O sea, yo noté eso, que bueno, y noto que sí los chavales... Hay ciertas cosas que veo que sí, que son más inteligentes para algunas cosas, para otras pues un poco menos. Esto es así. Todo cambia y bueno, hay cosas que ganas y cosas que pierdes. Se pierde a lo mejor... No lo sé. Bueno, complicado. Eso habría que estudiarlo, ¿no? Pero sí, cambian. Es que... Igual por las tecnologías. Sí. Porque tanto estar bajo los efectos del móvil, porque al final son muchos estímulos muy rápidamente, ¿no? Y hay bastantes estudios que dicen que eso lo que propicia es que estemos como, digamos, más sedados mentalmente y por tanto con mayores dificultades, ¿no? Para el aprendizaje o para la claridad mental. No lo sé. A ver, depende de las cosas que tienes en la vida que practicas, pues claro, te van condicionando. Pero sí cambia la escucha mismamente. La escucha de ponerte un disco que tenías que ponerlo y lo escuchabas entero. O una cinta que no tienes opción de ir para atrás o para adelante. Bueno, puedes hacerlo, pero tardas 3 horas. ¿Sí? A hoy en día, que es tic, 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 y yo veo que la gente, por ejemplo, no acaban una canción. No. O sea, a mitad de la canción ya pasan a otra. Porque se aburre. Claro, entonces es una inmediatez que hace que no estés en la escucha. Digo, ¿cómo vas a escuchar entonces pues a Palestrina, escuchar 10 minutos del Miserere o de cualquier... Yo creo que nos estamos mal acostumbrando a... Pues nos perdemos a lo mejor las cosas profundas o ciertas cosas que exijan tiempo y que exijan una comprensión mayor, pues las pierdes. Y eso hay un problema, que a veces las cosas, no todos los resultados son inmediatos. Hay cosas que para conseguirlas necesitas una evolución y mucho tiempo ir sembrando. Y después cuando recoges ha pasado mucho, pero es el proceso natural. Tienes que echar ese tiempo. Si no, no hay. Esto es como un vino. El vino cosecha, de ahí cultivar, cultura. ¿No? Tiene ese tiempo de maduración. No puedes hacerlo antes ¿entiendes? Si lo haces, pues no va a ser el vino que tú querías y no va a... Todo tiene su punto bueno. Exacto. Y su punto malo. La tecnología igual nos permite estar interconectados mundialmente en apenas 2 clics, pero igual lo que propicia también en lo malo es crear o cultivar una sociedad un poquito más superficial. Y más de, como tú decías, pasar, scroll real, creo que se llama. O sea, ahora no sé hay cómo tantas se llama, palabras. Es un término en inglés, que es el ejemplo de TikTok. Ves son vídeos muy cortos y bajas y lo que haces es, esto vi en su día estudios, tiene que ver con la liberación de dopamina del cerebro y demás de otros neurotransmisores, pero que básicamente lo que hace es que tengamos que tener una estimulación constante y muy, muy fuerte. Y con esos vídeos cortos, muy dinámicos, muy tal, es como, digamos, una droga, en el sentido de que tú tienes una cantidad y tienes que mantener esa cantidad de dopamina, de interacción constante para que tu cerebro, tú te sientas bien. Lo que pasa es que cosas más tediosas, igual, más largas, más profundas, el analizar todo, igual, eso hace que la gente se aburra antes y que por eso ni lo intente. Sí, bueno, es la ansiedad, el no estar con uno mismo, la ansiedad, el estar ocupado en otro, el no estar. Por eso hay más problemas mentales actualmente. Sí, también porque ansiedades, depresiones. Uno no está ocupado siempre en algo, ¿no? Y hay que aburrirse y estar. Mira, y quiero preguntarte acerca, tú me dijiste que tenías una biblioteca de muchos libros. Sí. ¿Tú alguien que quiere empezar a la música? Ya sé que es difícil porque hay muchos libros, habrás leído mucho, ¿qué libro le recomendarías?
Es que depende de la personalidad, depende de lo que busque, depende de todo. Alguien que le guste la música, que le guste la historia de la música, que quiera aprender cómo funciona todo esto de la música. La literatura musical es muy variada. Es que a lo mejor pues hay libros muy tiernos. Me vienen ahora las crónicas de Ana María Magdalena Bach, que a lo mejor, o sea, es que hay de todo, depende de lo que busques. Si buscas técnica o buscas aquello, o como hay muchos. Y ahora cómo escuchar, de Aaron Copland o tal. Yo a alguien que empezara en la música le diría que lo que tiene que leer son los libros, un par de libros de teoría de la música. Historia de la música, porque la música, claro, puedes decir, oye, de historia o de aquello, de estética, de pensamiento, pero el músico con lo que se tiene que manejar es con el lenguaje. Y entonces, teoría de la música y armonía. O sea, son los libros técnicos los que más te ayudan. Lo otro te pueden motivar. A lo mejor pues puedes leer la vida de un músico, tal. Recuerdo las biografías sobre Satie o tal, que son muy graciosas, o Debussy, o bueno. Pero lo que más te va a ayudar es la técnica. Y eso es armonía, contrapunto, sobre todo primero de teoría musical. Suele haber 2 manuales siempre, porque bueno, no abarcan uno, o a lo mejor una teoría completa y eso es lo fundamental. Pues muy bien, la verdad que no tenemos tiempo para más. Un placer tenerte aquí, Jairo, de verdad. Espero que vuelvas algún día. A mí verte a ti también, haciendo todas estas cosas. Sí, pues al final somos artistas los dos. Pues sí. Ya veía yo que música, fotografía, vídeo es otro tipo de arte, pero ya, pues, no deja de ser arte, ¿no? Ya veía yo que se te daba muy bien tocar el bajo. Sí. Ya olía ahí que había... Es que no lo sabéis. Claro, llegamos a cuarto de la ESO, teníamos una profesora y se jubiló. Entonces, no sé en qué mes llegaste. Creo que fue en octubre. Fue en octubre. Llegaste tú como profesor. Y no sé cómo, no me acuerdo muy bien la línea temporal, la verdad, pero nos encontramos que a 2 meses vista teníamos que hacer un concierto en una residencia de ancianos. Claro, yo nunca toqué. Tenía un amigo que sí que tocaba un poco, ya iba a academia y tal, y el resto de la clase, salvo la batería que también tocaba, tampoco éramos muy afines a la música, o al menos teníamos la práctica de tocar el instrumento. Yo al menos no tenía nada. Y en 2 meses preparamos 3 canciones, que eran Blanco y Negro de Malú, eran el de los ojos negros, y me falta una, creo que era de Amaral. Ah, sí, había una de Amaral, sí. Te necesito de Amaral, y las preparamos en 2 meses. Yo era el bajista. Me acuerdo que me salió claro, es que las cuerdas del bajo son más gordas que las cuerdas de la guitarra, y tiene 4 de 6. Me salió un callo, tuve que al final tocar con púa. Me salió un huevo en el dedo de tanto practicar, que íbamos hasta días festivos, que no había clase. Me acuerdo un día que fuimos a practicar al instituto. Así de ganas teníamos, ¿no? Y llegamos el día del concierto y lo hicimos bien, yo creo. Sí, de eso se trata. Lo hicisteis y sonó bien, muy bien sonó. Está grabado, está grabado. Está en la página de YouTube del centro, del instituto al que íbamos. Y nada, fue una experiencia que no creo que volvamos a vivir, en verdad. No creo que toquemos otra vez. Pero es algo que al final se queda, ¿no? Para contar. Bueno, fue algo que os unió bastante. Mira, seguís casi... ese grupo sigue casi juntos, unidos. Que es lo bueno de... Otra de las cosas buenas de la música. El esfuerzo trae su recompensa, sin duda. Y nada, mucho... Espero que vuelvas. Y nada. Nos vemos en 2 semanas en otro capítulo. Espero que os haya gustado. Pondrándonos en comentarios qué os ha parecido y si os ha gustado. Y nos vemos. Ser buenos, cuidaros y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo.